Ok, este es un tema muy interesante, ya que vamos a ver una parte bastante principal en lo que son las empresas, que es cómo administrar, cómo rentabilizar, cómo gestionar los costos, los gastos dentro de una organización en tiempos de crisis. Pero ojo, estamos en una crisis muy particular, no es una crisis financiera, no es una crisis provocada por algo interno de la empresa, sino es una crisis a nivel mundial, es una pandemia que está afectando radicalmente a las empresas, a las organizaciones en la parte más medular, que son sus costos. ¿Ok? Entonces, hay que primero notar una gran diferencia entre lo que es una crisis normal, una crisis financiera dentro de la empresa, y lo que sería pues una crisis provocada por una pandemia. ¿Ok? Las crisis financieras duran bastante tiempo de acuerdo a la gestión, de acuerdo a la capacidad, de acuerdo a la expertise de las gerencias, principalmente de la gerencia financiera, qué decisiones vayan a tomar a un corto y un largo plazo. ¿Ok? Las crisis a nivel de pandemia duran relativamente poco. Ahora, ¿en qué sentido duran relativamente poco? En el sentido siguiente, que vamos a ir entrando a una crisis, a un panorama totalmente incierto, totalmente inhóspito, totalmente que no se ha descubierto hasta el momento. Las empresas van a entrar a una nueva forma de gestionar sus activos, sus pasivos, sus patrimonios, sus capitales. Entonces, al entrar la empresa, la organización, en todo su conjunto a un nuevo panorama, nos preguntamos muchas cosas. ¿Ok? La principal de ellas, ¿qué voy a hacer con mis costos? O sea, como tenemos en la diapositiva, el panorama actual es el siguiente: los costos fijos se están acumulando. ¿Ok? Las carteras están vencidas, no podemos cobrar, no podemos pagar a los proveedores, no podemos pagar las obligaciones más inmediatas. ¿Ok? Y como resultado de ello, pues el gobierno ha sacado pues múltiples resoluciones que facilitan el desembolso de dinero para las empresas. Pues tenemos el tema de los fraccionamientos tributarios, tenemos el tema del Reactiva Perú. Más allá de todas las controversias que ha generado este programa, son facilidades que pueden dar el gobierno. ¿Ok? Entonces, en el panorama actual que vivimos, los costos fijos se siguen acumulando. No podemos cubrirlos. ¿Qué son los costos fijos? Pues los sueldos, los salarios, ¿ok? Las carteras están vencidas, no podemos cobrarlas. Los ingresos han disminuido significativamente, sustancialmente, ¿ok? Y esto ha llevado a las empresas a que sus estados financieros presenten pérdidas significativas, ¿ok? Y algunas pues ya han desaparecido del panorama comercial. Ahora, frente a lo que es la gestión efectiva de los costos de la empresa, de los costos y los gastos de la empresa, primero tenemos que ver cuál es la finalidad del empresario, del emprendedor, en cuanto a la fundación de una empresa, en cuanto a la administración de los costos y los gastos. ¿Ok? La principal es obtener rentabilidad. Como siempre lo he mencionado, antes de tener liquidez y solvencia, lo primero que tenemos que tener o preocuparnos porque la empresa tenga es rentabilidad. ¿Ok? Si tenemos rentabilidad, vamos a tener liquidez y vamos a tener solvencia. Ahora, es importante también el desarrollo, sí, pero de una forma sostenible en el tiempo. ¿Ok? Mantenernos en el tiempo, alcanzar nuevos mercados, expansión, ofrecer productos de calidad, prestar servicios eficientes y lograr la fidelización o fidelidad de los clientes. ¿Ok? Todos estos objetivos han variado inicialmente. ¿Ok?
Ya en un entorno incierto, vulnerable, volátil, en un entorno VUCA que se le llama, todos estos objetivos han variado. ¿Ok? Entonces, es necesario mirar hacia adentro de la empresa, hacia adentro de la organización, hacer una visión introspectiva y ver en qué realidad estamos. Mirar a todos los frentes, en todos los sentidos. ¿Ok? Y primero es tomar conciencia de que estamos en una crisis, en una realidad totalmente distinta, que nos va a obligar a desarrollar nuevas habilidades gerenciales, nuevas habilidades de gestión. Pero, ¿qué son los costos? ¿Qué son los gastos? ¿Para qué los usamos? ¿Para qué están dentro de la empresa? ¿Qué función cumplen? Los costos no son solamente aquellas inversiones que hacen los empresarios, los dueños, los accionistas de las empresas para poder producir o brindar un servicio a lo largo de la vida productiva de una organización, sino cumplen muchas más funciones de suma importancia. ¿Ok? ¿Por qué es importante conocer los costos? Al revés y al derecho. ¿Por qué es importante conocer los costos de la empresa? Ojo, una experiencia que no se podría decir desagradable, sino que se puede corregir, cuando hemos realizado con mi equipo de gente consultorías en las empresas en un tema de reingeniería financiera, hemos podido observar que casi un 70% de los emprendedores no saben cuáles son sus costos fijos. Es decir, no tienen un control mínimo quizás en Excel, en una hoja de cálculo, que les permita monitorear, rastrear, tener mapeado sus costos fijos, más inmediatos, más básicos, más elementales, que pueden ser alquileres, sueldos, préstamos, etc. ¿Ok? Entonces, eh, a ver, entonces, seguimos. Y esta tendencia de que los emprendedores, los dueños de las empresas no conocen sus costos fijos, o sea, lo primero que yo debo de saber como emprendedor, antes de efectuar cualquier reducción, cualquier racionalización de costos, lo primero que una reingeniería de costos, podríamos llamar así, una reestructuración de costos, se hace normalmente en un entorno tranquilo, en un entorno donde no hay crisis o al menos donde no hay señales o síntomas de la organización que está en crisis. Cuando ya estamos en un periodo crítico, reestructurar los costos ya es una medida de urgencia, ni siquiera de emergencia, de urgencia. Entonces, lo principal que debemos saber como dueños de las empresas es cuántos son mis costos fijos antes que los variables. Primero debo de saber mis costos fijos. Pero, ¿y para qué? O sea, ¿cuál es la finalidad de tener este conocimiento? Pues me va a permitir calcular con anticipación la necesidad de capital de trabajo. ¿Cuánto voy a necesitar de capital de trabajo? ¿Cuánto voy a necesitar de mano de obra, de inversión, de materiales? Me sirve para preparar mis presupuestos, mis proyecciones, mis flujos de caja. Yo debo de tener un presupuestos de ingresos y gastos a todo nivel. Es decir, de ingresos, los ingresos que son comerciales de la empresa, los que pertenecen al core business del negocio, ¿ok? Es decir, yo tengo que tener mapeado, registrado, por qué conceptos eh, tengo ingresos en mi empresa. Eso es en cuanto a lo que son los ingresos. En cuanto a lo que son los gastos, debo de tener presupuestos de mano de obra, de materias primas, de compras. Debo de tener presupuestos de pagos de impuestos,
que son los planeamientos tributarios. ¿Ok? Yo debo de tener presupuestos de ingresos y gastos a todo nivel, en todos los rubros. No debe de quedar ningún área de la empresa sin tener su cuadro de presupuestos. ¿Ok? Y esto pues, estos cuadros de presupuestos me llevan a tener mis famosos flujos de caja proyectados. ¿Ok? También me ayuda a conocer cuánto y cuándo producir. ¿Ok? ¿Qué producir? ¿Cuándo y cuánto producir? Son preguntas muy básicas. Yo no puedo producir, fabricar, comprar materia prima sin tener una proyección, sin saber las tendencias, sin saber si siquiera si me estoy estoqueando demasiado. ¿Ok? De repente, de un producto A, tengo suficiente, pero por un tema de intuición, de emoción o de ver que es un producto que tiene mayor salida, me estoqueo. Porque quizás yo veo que a la empresa del vecino o a la empresa de la competencia le están comprando ese producto. ¿Ok? Que ese producto está con gran demanda en este momento, pero yo, sin hacer una revisión técnica, sin hacer una revisión estudiada con mis contadores, con mis tesoreros, con mi gente de almacenes e inventarios, realizo esas compras, me estoqueo y al final voy a terminar perdiendo porque quizás esas compras no se vayan a vender. ¿Ok? Entonces, antes de hacer una compra, antes de fabricar, yo debo primero de saber cuánto de mercadería, cuánto de suministros, cuánto de materia prima yo tengo en mis almacenes. Yo no puedo hacer compras de estos rubros que acabo de mencionar sin tener un estudio técnico de impacto. ¿Qué es un estudio técnico de impacto? Saber primero cuánto tengo en ese momento en mercadería. Segundo, cuánto van a impactar en mis presupuestos y en mis flujos de caja esas compras. ¿Cuándo las voy a recuperar? ¿Cuánto voy a recuperar de esa inversión? ¿Ok? Yo debo de tener eso totalmente mapeado, registrado. ¿Ok? Entonces, también me permite establecer márgenes de ganancia y precios de venta. Yo no puedo lanzar un precio de venta eh, porque es el precio que manda el mercado, porque es el precio que me pueden comprar, porque es el precio que yo creo de una forma intuitiva, nada técnica, que puede costar o que me pueden pagar. De esta forma, primero, no sé, no le estoy dando valor a mis costos, a mis gastos, no sé cuánto me rinden estos costos y gastos, no sé cuánto es mi margen de ganancia, mi margen de contribución, ¿ok? Para cubrir mis costes fijos y no sé realmente cuál es mi porcentaje de ganancia. Y no sé si este precio lo voy a poder mantener a lo largo del tiempo, ¿no? En un periodo de tiempo que yo ya he establecido para su análisis respectivo. Entonces, para esto nos sirven los costos, para esto nos sirven conocerlos, para esto son importantes. ¿Ok? Entonces, conociendo por qué debo de producir, cuánto debo de producir, primero saber cuánto tengo en almacenes, yo puedo saber ya y empezar a una clasificación de costos fijos y de costos variables. Aquí vamos a entrar un poco de teoría, ¿ok? Los costos fijos son los que se tienen que pagar sin importar si se venden o no, si la empresa produce o no. Esos son los costos fijos, de ahí viene su nombre. O sea, no están sujetos a la producción, no están sujetos a la venta. Esos costos se tienen que cubrir sí o sí. Es decir, yo voy a pagar el alquiler de mis instalaciones, venda o no. Voy a pagar mis cuotas de leasing de mis maquinarias, venda o no. ¿Ok? Entonces, estos costos fijos tienen que ser sumamente estudiados,
sumamente revisados, ¿ok? Los costos variables van a depender, sí, de la producción, del volumen de la producción, del volumen de venta, ¿ok? Los costos variables son los que se cancelan de acuerdo al volumen de producción, tal como la mano de obra, que está directamente involucrada en la producción, en el servicio, ¿ok? También tenemos la materia prima que se comprará de acuerdo a la cantidad que se esté produciendo. Es decir, ya podemos ir identificando como dueños de empresas qué son los costos fijos y qué son los costos variables. Los costos fijos se van a pagar, se tienen que cubrir sí o sí, produzcamos o no, vendamos o no, ¿ok? Y los costos variables son los que van a estar directamente involucrados con la producción, con el volumen, con la cantidad, con la variabilidad de la producción. Ahora, aquí tenemos unos ejemplos didácticos de lo que son los costos fijos, que son las manos de obra, los seguros, los alquileres, el personal administrativo, el back office que se le llama. ¿Ok? Cuando analizamos costos y rentabilidades, se tienen muchos puntos en común. La rentabilidad es sinónimo de ganancia, utilidad, beneficio y lucro. Para que exista rentabilidad positiva, pues en un sentido común, los ingresos deben ser mayores a los gastos. Pero la principal función de los ingresos, en términos de costos, es que ese ingreso, al final de un periodo, se pueda convertir en riqueza. Es decir, ¿qué significa que se convierte en riqueza? Se convierte en riqueza para la empresa y para los dueños, entendiéndose en beneficios, en utilidades, en dividendos, cuando todos los ingresos cubren todos los costos, todos los gastos fijos de la empresa. Absolutamente todos. Y después que estos ingresos han absorbido todos los costos, todos los gastos, va a quedar una utilidad libre de impuestos, libre de toda digamos, de toda deducción fiscal, laboral, administrativa. Nos queda un saldo libre de todos estos tipos de conceptos imponibles. Entonces, eso se convierte en riqueza para la organización. ¿Ok? Y los dueños pueden decidir si estas ganancias pues se reparten, se reinvierten, se compra más maquinaria, más activos fijos, se expande más la empresa o se capitaliza. ¿Ok? Sin rentabilidad es imposible pensar en inversiones. Si no tenemos rentabilidad, si no tenemos liquidez, si no tenemos solvencia en la empresa, es casi imposible pensar en inversiones. ¿Ok? Mejorar sueldos, obtener préstamos, crecer, retribuir a los dueños o accionistas, soportar situaciones coyunturales difíciles, etc. ¿Ok? Primero que todo es la rentabilidad. Si no tenemos rentabilidad, pues no vamos a poder hacer todo lo que acabamos de leer. Crecer, expandirnos, aumentar sueldos, pagar dividendos, pagar utilidades, abrir sucursales, abrir agencias, mejorar, explorar en estudios de nuevos productos, de nuevos servicios. La rentabilidad tiene que ver mucho, mucho, mucho con los costos y con los gastos. Cómo se gestionan estos costos y estos gastos. Tiene que ver mucho porque depende de eso. Depende de un eficiente manejo de costos y de gastos, es la rentabilidad de la empresa. ¿Ok? ¿Para qué usamos el cálculo de gastos o de costos? ¿Para qué lo usamos? ¿Para qué sirve? El cálculo de costos o de gastos se integra al sistema de informaciones indispensables para la gestión de una empresa. Analizar los costos es muy importante. Desconocer cómo se calculan los costos, desconocer cuáles son mis costos fijos, mis costos variables, desconocer cómo obtengo mi margen de contribución, mi punto de equilibrio, que es mi punto muerto, mi punto negro. Desconocer cuánto es mi margen de contribución, cuánto es mi margen de ganancia,
desconocer el cálculo mínimo para obtener un precio de venta adecuado, desconocer todos estos puntos puede llevar a que la empresa vaya muriendo poco a poco. ¿En qué sentido? Si yo no sé cuánto invierto, no voy a saber cuánto y cuándo debo recuperar esa inversión. Si yo no sé cuánto gasto al mes, no voy a saber o no voy a poder proyectarme, no voy a poder ponerme metas de cuánto es lo mínimo que sería el punto de equilibrio, cuánto es lo mínimo que debo de producir, cuánto es lo mínimo que debo de vender para poder cubrir esos costos fijos o esos costos variables. ¿Ok? Entonces, esa es la importancia de saber el cálculo de costos. También me sirve para conocer no solamente qué pasó, sino también dónde, cuándo, cuánto, cómo y por qué pasó. Permite corregir los desvíos del pasado y preparar una mejor administración del futuro. Es decir, me va a permitir hacer proyecciones. Ojo, y aquí hablamos que los costos fijos los puedo conocer, los puedo medir, los puedo controlar. Pero en un entorno de crisis, en un entorno de crisis particular como el que estamos viviendo, los costos variables van a tener que sujetarse a una medición en la medida de lo posible fija. Es decir, que los costos variables van a tener un porcentaje en su composición de costos fijos. ¿Por qué? Porque estamos en un entorno volátil, incierto. Entonces, voy a verme en la obligación de poder medir en la medida de lo posible, de forma mensual, de forma semanal, que esos costos variables tengan una tonalidad de costos fijos, porque estamos en una crisis particular. Recordemos que no estamos en una crisis financiera en sí provocada por la empresa, que sería un agente interno, ¿ok? Porque todas las empresas tienen agentes internos y externos que las amenazan. Entonces, es importante que estos costos fijos estén sumamente controlados, sumamente analizados, ¿ok? Y que los costos variables también presenten cierto control, cierta medición. Ahora, ¿qué es el costo? ¿Ok? ¿Qué es el costo? El costo es fundamentalmente un concepto económico que influye en el resultado de la empresa. ¿Ok? Es un sacrificio, es un esfuerzo económico, es una inversión que hace la empresa, que hacen los empresarios para producir un bien o un servicio, en espera de una ganancia, de una utilidad, de una rentabilidad X. ¿Ok? Los objetivos son de tipo operativo: sueldos, comprar materiales, fabricar un producto, venderlo, prestar un servicio, obtener fondos para financiación, administrar la empresa. ¿Ok? Entonces, podemos comprar un insumo mediante un pago de dinero, que es una erogación, un egreso, pero hasta que no se ha incorporado el producto que se elabora y luego se vende, no constituye un costo. Esto simplemente es un desembolso. Ojo, es muy importante esto. Es muy importante notar la diferencia entre un simple desembolso y un costo. Cuando ese dinero que yo he sacado, ya sea de mi banco, ya sea de mi cuenta corriente, ya sea en efectivo, y voy a comprar una materia prima, un suministro, una mercadería X, hasta ese momento es simplemente un desembolso de dinero, es simplemente una compra. Cuando esa materia prima, ese suministro, la introduzco y la mezclo con otros elementos en conjunto y le agrego otros elementos más, recién se convierte en costo. Antes de eso es simplemente una compra. Esto nos lleva, o sea, ¿para qué
definimos eso? ¿Para qué describimos o para qué hacemos estas indicaciones? Para que tengamos mucho cuidado al momento de medir los costos y las simples compras. Hay compras que nunca se van a volver costos, ¿ok? Y también hay compras que las dejamos simplemente en compras y no le damos el calificativo de costos, es decir, no entran al cálculo de costos. Y esto nos lleva a tener un margen de contribución errado, un porcentaje de ganancia errado, un precio de venta errado y en consecuencia una proyección totalmente errónea. ¿Ok? Entonces es importante conocer la diferencia entre estos dos conceptos, lo que es un costo y lo que es un simple desembolso. A ver, tenemos tipos de costos. Estas son clasificaciones totalmente clásicas. ¿Ok? La clasificación de los costos es, primero, según la función que van a cumplir, que van a desempeñar. Tenemos costos de producción, de comercialización, de ventas, tenemos costos administrativos, tenemos costos de financiación. Los costos de producción son los que van a estar pues involucrados directamente en el proceso productivo, en la cadena productiva. Los costos de comercialización, de ventas, de distribución, son los costos en los cuales yo voy a incurrir para colocar ese producto o colocar ese servicio en el mercado, para llevarlo de un punto A un punto B, distribuirlo en las tiendas, distribuirlo pues directamente a los clientes, si tengo una estrategia de ventas empresa-cliente. Esos son los costos de comercialización, de distribución, de ventas. También son los costos que se incurren en temas de marketing, de publicidad. Los costos de administración son los costos de los sueldos, de alquileres, recibos, de luz, agua, todo lo que es el back office. Los costos de financiación pueden ser los costos en los cuales estoy incurriendo si tengo algún préstamo bancario, algún leasing. De eso se trata, ¿ok? Según su grado de variabilidad, voy a tener costos fijos y costos variables. Ya hemos repasado estos conceptos. También los costos, según su asignación, pueden ser costos directos o indirectos. Los costos directos, pues, van a estar muy ligados al proceso productivo y los costos indirectos van a estar, no van a estar directamente ligados al proceso productivo. ¿Ok? Clasificación según su comportamiento, pues tenemos costos variables unitarios, tenemos costo variable total, tenemos costos fijos totales, costos fijos unitarios, costos totales. Pero estos son simplemente conceptos en los cuales pues no vamos a desarrollar porque no es el objetivo del taller. Simplemente como descripción, como concepto. ¿Ok? Ahora, ¿qué son los costos operativos? Seguramente han escuchado o no han escuchado hablar de estos costos operativos. Los costos operativos son los costos en los cuales una empresa incurre a lo largo de su vida productiva. Y son los salarios, los alquileres, las compras de suministros, etc. ¿Ok? Son los costos operativos, son los costos en los cuales la empresa tiene que incurrir para poder funcionar, que está muy relacionado con el tema, con los costos fijos. ¿Ok? Ahora, ¿cómo yo puedo lograr que estos costos operativos que estamos mencionando puedan rentabilizarse, sacar el máximo provecho? ¿Ok? ¿Qué estrategias o qué pasos o qué debo de hacer para poder rentabilizar mis costos? Ahora, primero, ¿qué significa rentabilizar? Rentabilizar significa sacar el máximo provecho a algo. Eso significa rentabilizar, sacarle la máxima utilidad, el máximo provecho a algo. Eso significa rentabilizar. ¿Ok? No solamente se rentabilizan las ganancias, los ingresos, también los costos y los gastos deben de rentabilizarse. ¿Ok? Ahora, ¿cómo yo rentabilizar mis costos en este tiempo?
de crisis en este tiempo de pandemia. Cómo rentabilizar, cómo sacarles el máximo provecho. Primero que todo, no se trata de hacer recortes, reducción de costos, sin ninguna razón técnica y sostenible, o sea, sin ningún estudio. ¿Ok? No se trata simplemente de botar gente, de despedir gente, de cortar o abortar líneas de negocio, de cerrar, de cerrar sucursales, de cerrar agencias. No se trata de eso, sin una razón técnica, sin tener un estudio previo. ¿Ok? No se, no se trata de eso. Se trata de hacer lo mismo o más con lo que tienes o con menos gastos, con menos recursos. De eso se trata. ¿Ok? Se trata de hacer lo mismo o más, pero con menos recursos. Ahora, yo no debo de sacrificar mi propuesta de valor de mi producto o de mi servicio al efectuar esta reducción. ¿Ok? No debo de afectar mi propuesta de valor. Tampoco debo de afectar la operatividad de mi empresa. ¿Ok? Tenemos que revisar la cadena productiva o de servicios y saber en qué fase de la cadena productiva o de la prestación de mis servicios, de los servicios que vendo, hay costos ocultos, hay costos sobreestimados, hay costos subvaluados o hay costos excesivos o superfluos o de los cuales yo puedo prescindir, que no son necesarios en ese momento. ¿Ok? Ojo, tengamos en cuenta que todos estas tres primeras recomendaciones no deben afectar la propuesta de valor de mi producto o de mi servicio. ¿Ok? No se trata, repasando, no se trata de hacer simples reducciones de personal, de costos, cerrar sucursales, cerrar tiendas, cerrar una línea de negocio simplemente por cerrar, simplemente porque somos presas del pánico, ¿no? No se trata de eso, sino se trata de hacer esta primera medida con un estudio técnico, con un estudio razonable. ¿Ok? Se trata de hacer lo mismo o más con menos recursos. ¿Ok? Tenemos que revisar la cadena productiva para saber si esta cadena productiva, si cada fase, cada faceta de esta cadena productiva está rentabilizando, está usando al máximo cada insumo, cada materia prima, ¿ok? Cada concepto administrativo. Entonces debemos de revisar para saber si en cada faceta, en cada eslabón de esa cadena de productividad o de producción, tengo algún costo excesivo, oculto, superfluo, del cual yo pueda prescindir sin afectar mi propuesta de valor. ¿Ok? Debo de revisar la razonabilidad de mis gastos y de mis costos en cada proceso productivo. ¿Ok? Ahora, se logra realizando actividades de control interno en los salarios, compras de suministros, gastos de ventas, publicidad, administrativos, compras de materias primas. ¿Cómo yo logro este ajuste? ¿Cómo yo logro reducir de una forma razonable? Pues simplemente realizando labores de control interno que más adelante les voy a indicar. De eso se trata. ¿Ok? Tenemos que revisar no solamente que todos los gastos y gastos de las empresas estén debidamente justificados, sustentados, autorizados también. Ojo, debemos de tener gastos que estén debidamente sustentados, autorizados, sustentados, justificados. ¿Ok? Sino que también es importante revisar que todos estos costos, estos gastos,
sean de verdad necesarios para la empresa. ¿Ok? Entonces, les pongo un ejemplo. Haciendo una labor de auditoría hace muchísimo tiempo, revisamos pues que que una empresa X había comprado dos camionetas, ¿ok? Y pues toda la compra de estas camionetas estaba debidamente sustentada, eh, tenía toda la documentación, toda la cadena de revisión de control interno estaba perfecta, estaba autorizada, tenían 3 cotizaciones, estaba la factura, estaba el pago, teníamos orden de compra y todo esto. O sea, todo estaba correcto a nivel documentario, estaban autorizadas, pero había un punto, que esas compras de estas dos camionetas en ese momento no eran necesarias para la empresa, no eran necesarias. No había una justificación en cuanto a cumplir un objetivo, una meta de la empresa. A eso me refiero. Es decir, si las compras de estas dos camionetas no se hubiesen realizado, los objetivos y metas de la empresa a nivel organizacional, a nivel de imagen, de ventas, de crecimiento, no se hubiese visto afectada. Entonces, no solamente eh, es ver el tema de que todas las compras, todos los gastos, todos los costos estén debidamente sustentados, autorizados, justificados, sino que también sean necesarios para la organización. A eso se refiere. ¿Ok? Ahora, ¿qué estrategias vamos a llevar a cabo, vamos a efectuar para empezar a racionalizar de una forma técnica mis costos operativos? ¿Ok? Primero tengo que revisar los costos ocultos, que ya les he mencionado antes. ¿Qué son los costos ocultos? Los costos ocultos vienen a ser todos los gastos, todos los desembolsos de dinero que primero no los tengo registrados, no los tengo mapeados, ¿ok? Y no son necesarios para la empresa. Son costos que yo desconozco, en los cuales estoy incurriendo y no estoy sumando al costeo, al cálculo del costo de mi producto o de mi servicio. Entonces, yo al desconocer estos costos ocultos son los que se van a comer una parte de mi ganancia, una parte de mi margen. No me van a permitir marginar de forma adecuada mi producto y mi servicio. Entonces, es importante saber qué costos ocultos tengo en la empresa, en los cuales estoy incurriendo, no los tengo registrados, no estoy sumando estos costos al cálculo y en consecuencia estos costos ocultos lo que van a hacer, van a absorber una parte de mi margen y en consecuencia de mi ganancia o de la utilidad que yo puedo obtener. ¿Ok? Tengo que eliminar intermediarios. ¿Qué son los intermediarios? Son los distribuidores. ¿Ok? Cuando yo vendo un producto a un intermediario y ese intermediario se encarga de colocar pues en puntos de venta muy estratégicos ya con consumidores finales, este intermediario me va a marginar. ¿En qué sentido? Que me va a cobrar un porcentaje de margen. ¿Ok? Entonces, debo de eliminar en la medida de lo posible los intermediarios.
y diseñar estrategias de venta, diseñar estrategias de colocación de producto o de servicio puerta a puerta, de la empresa a la puerta del cliente. De esta forma yo voy a poder marginar más mi producto o mi servicio y en consecuencia voy a tener mayor utilidad, mayor ganancia. ¿Ok? Debo de tener un cuadro de mando de ingresos y gastos, presupuestos, flujos de caja, presupuestos de ingresos y gastos a todo nivel. ¿Ok? Debo de tener mis flujos de caja. Cuando yo tengo un cuadro de mando de control de ingresos y gastos, yo voy a saber cuánto estoy gastando en una determinada línea de negocio, en una determinada sucursal, en un determinado producto o servicio. Y en consecuencia voy a poder también elaborar un cuadro de mando de ingresos por esos gastos, por esos desembolsos que se convierten o deben de convertirse en costos. ¿Ok? Debo de optimizar mis inventarios. Ahorita lo que yo debo de hacer es un conteo de todo lo que tenga en el almacén. Primero que todo, para saber qué puedo rescatar de ese inventario. Tengamos en cuenta que ahorita las mercaderías, las materias primas, los suministros, todo está paralizado desde hace, pues, desde marzo. Entonces, ha pasado un buen tiempo y este tiempo, pues, ha provocado bien desmedros o bien mermas en mis productos, en mis materias primas, en mis suministros, en mis mercaderías. Y ha ocasionado, pues, que la calidad disminuya, que la cantidad disminuya, ¿no? Si hablamos de mermas y desmedros. ¿Ok? Entonces yo tengo que saber primero cuánto tengo ahí, no solamente en cantidad, sino también en valor monetario, cuánto tengo, cuánto puedo rescatar de esa mercadería, de esos productos, de esa materia prima, de esos suministros, cuánto puedo rescatar, cómo puedo venderlo, diseñar una estrategia para vender esas mercaderías, esos productos. Entonces, ahí este punto es muy importante porque el inventario que está paralizado desde la quincena o desde fines de marzo es dinero paralizado. ¿Ok? Es dinero que está ahí, que le estoy negando la oportunidad de que se convierta en utilidad, en ganancia. Entonces, debo de ponerme las pilas para saber primero cuánto tengo de inventarios y cuánto puedo yo rentabilizar de esos inventarios, cuánto puedo obtener de ganancia. Eso es muy importante. Ahora, también debo de racionalizar, ajustar mis gastos de oficina, de limpieza, luz, agua, internet, los teléfonos celulares. Estas medidas son básicas. Tengo que revisar mis activos fijos, mis muebles, mis instalaciones, mis equipos, para saber qué rentabilidad les puedo sacar. Quizás en este momento yo, como empresario, no pueda usar mis equipos, mis activos fijos, pero quizás otra empresa los necesite, los puedo alquilar. Quizás mis instalaciones no las puedo usar, las puedo alquilar. ¿Ok? Entonces, debo de hacer un examen de mis activos fijos, de mis muebles, mis instalaciones, mis equipos, para saber qué provecho les puedo sacar. ¿Ok? Ahora, los costos estratégicos. Una vez que hemos realizado, pues, todos los ajustes, toda esta racionalización de los costos operativos, pero de una forma técnica, estudiada, de una forma justificada, debemos de dar un paso más y revisar si la estructura de la empresa, o sea, la organización de la empresa, los objetivos, los procesos internos, externos, son imprescindibles. ¿Qué proceso, qué parte de la estructura de la empresa puedo prescindir?
¿Ok? ¿De qué parte, repito, de qué parte de la estructura de la empresa puedo prescindir? No me es absolutamente imprescindible en este momento. ¿Y cómo hago esta revisión de la estructura? ¿Cómo la llevo a cabo? Pues debo de ajustar mi cartera de productos y servicios. Debo de evaluar la rentabilidad que me representa cada cliente y la rentabilidad que me representa cada proveedor. Ojo, yo debo de ajustar la cartera de productos y servicios. ¿En qué sentido? Saber qué líneas de negocio, qué sucursales, qué agencia, porque también son líneas de negocio, qué líneas de negocio me conviene mantener ahorita o qué líneas de negocio debo de cortar, debo de eliminar. Quizás estoy manteniendo un costo en mantener una línea de negocio que en este tiempo no da, simplemente porque es una costumbre, porque en otro escenario de la empresa, en otro escenario no crítico, pues esa línea de negocio se vendía formidablemente, pero en este tiempo de crisis que no es financiera, no se va a vender de la misma forma, no se está vendiendo. Entonces yo debo de evaluar técnicamente si me conviene seguir manteniendo esta línea de producto, esta línea de servicio, ya sean una o varias. Si debo de seguir manteniendo pues una sucursal, una agencia, si vale la pena seguir invirtiendo. ¿Ok? Evaluar la rentabilidad de mis líneas de negocio. También debo de evaluar la rentabilidad de mis clientes. ¿Qué clientes en este momento no me están pagando? No estoy cobrando, no me pueden pagar, pero tampoco ya es imposible, ya no es posible seguir manteniendo una relación comercial con estos clientes porque más es lo que nos demandan de lo que podemos obtener como ganancia. Ojo, aquí hay que tener mucho tino para saber qué clientes vamos a eliminar y cuáles no. Ojo, recordemos que esta crisis va a pasar y en algún momento, pues, no todo va a volver a ser igual que antes, pero, ok, si bien es cierto, no va a ser igual que antes, pero la necesidad de mantener clientes, la fidelización de clientes, sí va a tener suma importancia. Quizás hay clientes que en este momento no nos puedan pagar, pero más adelante sí. Y este tiempo en los cuales nosotros los vamos a acompañar va a ser muy importante, muy imprescindible para que generar un buen impacto con nuestros clientes. Ojo, pero esto se tiene que tomar con pinzas, evaluar mucho si damos este paso o no. ¿Ok? También debemos evaluar con qué proveedores vamos a seguir trabajando. Aquellos proveedores pues que se convierten en nuestros aliados estratégicos, aquellos clientes que se convierten en nuestros aliados estratégicos son los que valen la pena y van a rentabilizar más a la empresa en este tiempo. Debo de especificarme o diversificarme en cuanto a mi línea de negocio. ¿Ok? No disparar por cualquier lado en cuanto a la producción o a cómo brindar un servicio o un producto. Debo de especificarme en un producto o en un servicio cuidadosamente estudiado, o si tengo la posibilidad de hacerlo, debo de expandirme, debo de diversificarme y tener 3, 4 o 5 líneas de negocio e irlas incrementando una a una, no todas en un solo momento, de un solo impulso, sino todas de una forma totalmente técnica, de una forma estudiada. ¿Ok? Debo de invertir en marketing. Ahora, eh, casi el 41%, 47% de las empresas se están vendiendo a nivel de marketing, de las tiendas virtuales, del e-commerce. Eh, el marketing digital ha vuelto a tomar la importancia que se le dejó de dar. ¿Ok? Nunca
En ningún momento las empresas debimos de dejar de vender a nivel digital, pero lo hicimos porque dimos más importancia al entorno y a las interacciones y a la venta y a la comercialización física. Pero esta crisis nos está enseñando a que el marketing digital era un canal o poco explorado o abandonado. Y que en este momento, pues, las empresas se han visto en la necesidad, es decir, por obligación, de invertir en marketing digital, en tiendas virtuales, en e-commerce. Ojo, que a nivel digital, a nivel de tiendas virtuales, no solamente le podemos vender a nuestro radio de acción más cercano, sino también de país a país. Entonces, veamos cuál es la importancia de invertir en marketing digital, ¿ok? Ahora, esta inversión pues tiene que ser también medida, ¿no? ¿Cuánto voy a invertir? ¿Cuánto voy a obtener de ganancia? No se trata simplemente de invertir en una página web, en una tienda virtual. Debo de saber si mis productos o mis servicios se adaptan fácilmente a esta nueva forma de comercialización. ¿Cómo se van a adaptar? ¿Cuánto tiempo van a demorar que la gente conozca mis productos o mis servicios a través de las redes sociales? También eso lo debo de medir. Debo de enfocarme, seguir enfocándome en mi visión y en mi visión, ¿ok? Debo de invertir en capacitación con mi gente, los dueños de las empresas, los líderes, los emprendedores, deben de invertir en capacitación. Tengamos en cuenta que ahorita hay cursos en todas las plataformas, habidas y por haber, a un costo muy reducido o gratis. Entonces, es momento de seguir estudiando, es momento de seguir aprendiendo, es momento de estudiar, de explorar otras líneas de negocio. ¿Ok? Y aquí es el momento en donde nos vamos a reinventar, vamos a innovar, que no significa hacer algo nuevo, sino hacer lo que veníamos haciendo, pero de otra forma distinta, adaptable, de una forma camaleónica a la situación crítica que estamos viviendo. O sea, no se trata de crear la pólvora, sino se trata simplemente de brindar el servicio o vender el producto que siempre hemos brindado, que siempre hemos vendido, pero de otra forma, ¿ok? Más camaleónica, más estratégica, cubierta pues con todas las recomendaciones, con todas las estrategias de un marketing digital. Debemos de eliminar los gastos innecesarios, los gastos que no nos están llevando a incrementar la rentabilidad de mis productos o de mis ganancias. ¿Ok? Ahora, ¿vale la pena sacrificar la calidad de mi producto o de mi servicio? ¿Vale la pena bajar los precios? ¿Vale la pena subir el precio, bajarlo? Ay, es una gran interrogante. ¿Eh? Pero ojo, ojo, podemos tener productos, fabricar productos, brindar servicios de calidad, pero de poco valor agregado. ¿Ok? Entonces hay que saber diferenciar entre la calidad y la propuesta de valor. ¿Cuál es mi diferenciación? ¿Cómo me voy a diferenciar de la competencia más inmediata en este momento? Ahorita, las empresas que van a sobrevivir, que van a seguir sobreviviendo para el 2021, para el 2022, son las empresas, uno, que van a tener una reducción de costos operativos, estratégicos, de una forma inteligente, técnica, razonada, sostenible. Uno. Dos, son las empresas que van a incrementar el área de control interno en sus empresas, básico, el control interno. Y tres, son las empresas que van a aumentar el valor agregado de sus productos y de sus servicios. Ojo, ojo, cuando el consumidor tiene frente de él dos productos iguales, cuando tiene dos productos iguales, se va a ir por el precio. Se va a ir por el precio. El mercado va a escoger el precio. Entonces, ¿qué nos lleva a nosotros?
a incrementar, ante ese riesgo, a incrementar el valor agregado, la propuesta de valor de nuestro producto o de nuestro servicio. Si vamos a reducir precios de venta por un tema de supuestamente estrategia, ¿ok? Oye, ¿sabes qué? Quiero bajar mi precio porque la gente no me está comprando. Tengo que ver si esa reducción, ese porcentaje, ese número de reducción cómo va a castigar, cómo va a golpear mis costos. ¿Vale la pena invertir para perder? Creo que no, ¿verdad? Entonces, todos los costos tienen que ser sumamente estudiados para yo poder fijarme en un precio de venta adecuado y poder marginar, es decir, tener un margen de contribución de ganancia, de utilidad adecuado. No puedo yo bajar el precio de mi venta, de la venta de mi producto, de mi servicio, y esta reducción va a castigar enormemente mis costos y, en consecuencia, no voy a tener ganancia. En vez de eso, lo que yo tengo que incrementar es el valor agregado de mi producto o de mi servicio. En vez de preocuparme por bajar el precio, yo debo de preocuparme por incrementar el valor agregado de mi producto o de mi servicio. ¿Ok? Ahora, el control interno en las empresas es muy importante. En todas las áreas debe haber control interno, en todas las áreas. Personal, inventarios, almacenes, logística, compras, tesorería, ventas, cobranzas, licitaciones. Pero también es importante que el control interno llegue al área de costos y gastos. ¿Ok? ¿Y qué debemos hacer para fijar pautas, pasos estratégicos de control interno de los costos y gastos dentro de la empresa? Debemos de realizar inventarios permanentes, sorpresivos. Cada cierto tiempo debemos realizar muestreos, porque de esta forma yo me voy a asegurar muchas cosas. Uno, la antigüedad de mis productos, de mis materias primas, de mis mercaderías, saber cuánto tengo para no hacer compras sin ninguna razón, Ya estamos, ¿ok? ya estamos todos. ¿Ok? Debo de, primero, hacer esta medida, que es tener los inventarios sorpresivos, ¿ok? Debo de verificar la sobrevalorización o subvaluación de las materias primas, mercaderías. Debo de saber si estas compras que tengo están a un precio razonable, técnico, un precio aceptado por el mercado. Es decir, revisar si todo lo que he comprado realmente me ha costado lo que me debe de costar. Y no que me cueste menos, porque si me cuesta menos, significa que voy a castigar la calidad de mi producto o el valor agregado de mi producto. Y que no me cueste más, ¿ok? Porque si no, me voy a ver frente a un tema de fraude, ¿ok? Que pago más por algo que tranquilamente puedo pagar menos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hacer inventarios, revisar los costos, los precios, que no estén ni subvaluados ni sobrevalorados, ¿ok? Verificar la necesidad de cada gasto o de cada producto, de cada costo, ¿ok? Debo de verificar eso, ¿ok? Entonces debo de saber, oye, esta compra, este gasto, este costo en el cual me he visto que he realizado, ¿de verdad lo necesito? ¿Es necesario para en este momento? ¿Es de verdad necesario? ¿O lo puedo eh, omitir sin necesidad de que me vea obligado a afectar la calidad, el valor agregado y la operatividad de mi empresa? Tengo que hacerme esa pregunta, ¿ok? Tengo que verificar la rentabilidad de cada costo, de cada gasto. Tengo que verificar, es decir, cuánto
me va a dar de ganancia? ¿Cuánto de utilidad me va a dar cada costo, cada gasto? Y en la medida en que yo invierto, en esa misma medida yo debo de esperar un retorno. La inversión no puede estar por encima del retorno, nunca. El retorno debe estar por encima, en un porcentaje estudiado, de la inversión, porque si no, simplemente no sería negocio. Es decir, yo no puedo invertir en mano de obra, en gastos, en sueldos, en salarios, y esta gente, mi personal, mis colaboradores, no me rinden lo que me tienen que rendir, no producen lo que tienen que producir, ¿ok? Llegan tarde, no producen, faltan mucho, hay muchos permisos, hay muchas faltas, y yo les sigo pagando lo mismo. No me están produciendo, pero yo les sigo pagando lo mismo. Entonces yo tengo que evaluar esas reducciones, ¿ok? Yo tengo que evaluar esas métricas. El retorno siempre va a estar por encima de la inversión, ¿ok? Yo debo de revisar que todos mis costos, todos mis gastos estén proyectados para poderlos controlar debidamente, técnicamente. Y estos costos, estos gastos, pues deben estar dentro de mis presupuestos, que obedecen a una planificación, a un planeamiento, ¿ok? Y en base a eso hacer proyecciones. Y aquí, unos consejos finales. No solamente hay que ver el tema de costos o gastos a nivel de producción o de servicios, sino también ver el tema de costos y gastos a nivel impositivo, a nivel fiscal. ¿Qué gastos estoy teniendo en mi empresa que no estoy aprovechando al máximo, que me pueden dar un descanso en pagos fiscales? ¿Ok? Entiéndase la SUNAT. ¿Ok? Y aquí hay 5 conceptos, 5 puntos que les quiero recomendar que revisen con sus contadores en sus empresas. Primero, yo tengo que revisar que todos los sueldos, ya sean de los gerentes, de los supervisores de línea, deben de estar o bien en planilla o bien con el recibo de honorarios correspondiente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a veces los dueños de las empresas no tienen sueldo fijo y sus sueldos no están en planilla. Estas personas no están en planilla, no están en nómina. Hay personas que brindan servicios permanentes en las empresas, se les paga, pero no tenemos el recibo de honorarios correspondiente por ese pago que se ha hecho. ¿Ok? Entonces, si no tenemos la boleta de pago, que sería el sueldo en planilla, si no tenemos el recibo de honorarios correspondiente por el servicio X permanente que se da en la empresa, al no tener estos sustentos que SUNAT obliga para que estos gastos pues sean aceptados, voy a tener simples desembolsos que no van a ser un costo ni un gasto para la empresa. ¿Ok? Son costos que yo no voy a poder usar a fin de año para poder deducir del pago de mi impuesto a la renta de fin de año. ¿Ok? Entonces, primera medida, yo tengo que ver en sueldos y salarios, honorarios, y todos estos pagos tienen el recibo de honorarios correspondiente o si tienen la boleta de pago correspondiente, tratándose de gente que está en planilla. ¿Ok? Y aquella gente que está recibiendo un sueldo, un honorario de parte de la empresa, convocarlos para que bien o ingresen a planilla o nos entreguen el recibo de honorarios correspondiente. Y la medida que yo recomiendo a mis clientes es que si no presentan el recibo de honorario correspondiente, pues no se va a hacer efectivo el pago. ¿Ok? Debemos de cuidar todos los gastos que hagamos en este concepto por remuneraciones, ya sean personas que
deben estar en planilla y no están, o personas que deben de girarnos o emitirnos el recibo de honorario correspondiente y no lo hace. ¿Ok? Los alquileres de las oficinas, de las instalaciones sin contratos. Esa es otra cosa que he podido ver. Pagamos un alquiler por instalaciones, por equipos, y estos pagos que hacemos no están soportados o no están sustentados por el contrato de alquiler correspondiente. Este contrato no está legalizado, no está notariado y mucho menos se paga el impuesto del 5%. Entonces, este desembolso, al carecer de todo este soporte documentario administrativo, no va a poder justificarse y en consecuencia no lo vamos a poder usar a favor de la empresa como un gasto que nos permita pagar menos impuesto a la renta. Por eso es importante formalizar los gastos administrativos en este concepto de alquileres, de instalaciones, de equipos, ¿ok? Formalizarlos mediante el contrato respectivo, notariarlo, legalizarlo y hacer que el propietario, la persona que nos está alquilando este inmueble, pues pague el impuesto a la renta del 5% del concepto del alquiler, del importe del alquiler. ¿Ok? Alquileres de autos, a veces los dueños de las empresas usan sus autos, se movilizan de aquí para allá para las labores propias de la empresa, para las tareas propias de la empresa. ¿Ok? Este auto debe ser alquilado a la empresa, para que la empresa, ¿por qué? Porque la empresa se encarga de los gastos de combustible, de mantenimiento, de peaje de este auto. ¿Ok? Y si no hay una relación contractual, formalidad documentaria, notarial, legal del auto, del bien con la empresa, este gasto pues también va a quedar como simple desembolso y al final no lo vamos a poder usar como un costo para reducir el impuesto de la renta a pagar. Por eso es muy importante. ¿Ok? Los pagos de los servicios de agua, luz, internet también deben estar debidamente formalizados. Los recibos deben pasarse a nombre de la empresa para que puedan ser usados a favor fiscal a fin de año. ¿Ok? Y también las planillas de movilidad de los trabajadores. Es muy importante que todos los pagos, todos los desembolsos que hagamos a cada trabajador para que se movilice de un punto A a un punto B y de ese punto B a un punto C para que realice pues diligencias, transacciones a nombre de la empresa, es importante que estos gastos pues estén en la planilla de trabajadores, en la planilla de movilidad, perdón, que manda la SUNAT para que estos gastos pues puedan ser sustentados a nivel fiscal y nos permita poder usarlos para pagar menos impuesto a la renta. ¿Ok? Entonces, es importante tener en cuenta estos consejos finales que les doy ya a nivel fiscal, porque también es importante optimizar los gastos a nivel fiscal, no solamente a nivel gerencial, no solamente a nivel financiero, no solamente a nivel productivo, sino también ver el impacto, es decir, la otra cara de la moneda de estos costos y gastos, ¿ok? Ver la otra cara de la moneda y esa otra cara de la moneda es el tema fiscal, ¿ok? Entonces, debemos de cubrir esos dos aspectos en este tiempo de crisis. Todas las reducciones que hagamos deben de estar estudiadas, sustentadas, deben de estar justificadas. Todas las compras que hagamos deben de ser necesarias para la empresa. Debemos implementar el control interno en nuestras empresas, ¿ok? Reducir los costos ocultos, identificar los costos ocultos o bien incrementarlos al cálculo del costo para obtener un margen real y un precio de venta adecuado. No debo de sacrificar la calidad, debo de incrementar el valor agregado, la propuesta de valor de mi producto o de mi servicio, ¿ok?
debo de ajustar mis costos variables a un porcentaje fijo para poder controlarlos. Debo de tener presupuestos, proyecciones, ¿ok? Presupuestos de ingresos y gastos a todo nivel, proyecciones, flujos de caja, perfecto. Y también debo de ver la otra cara de la otra cara de la moneda de mis gastos y de mis costos, que es el tema fiscal. Debo de hacer un planeamiento fiscal, ¿ok? Entonces, queridos participantes, queridos asistentes a este taller, este es ya hemos concluido con este tema. Este es el tema final. Y pues quedo a su disposición para cualquier consulta, comentario de su parte. Gracias. Muchas gracias, don Álvaro, por su exposición. Por favor, participantes, socios, por colocar sus preguntas en el chat para que el señor Álvaro pueda absolverlas. Asimismo, recordarles también que por favor no olviden llenar el formulario con la finalidad de poder enviarles las diapositivas y el certificado de participación. Perfecto. Señor Álvaro, a nombre de todos los asociados aquí presentes, agradecemos su exposición, su excelente ponencia. Y bueno, la señorita María del Carmen dice, ¿qué sugerencias sobre el tema del flujo de caja? Señor Álvaro, su micro está apagado, disculpe. Perdón, ahora sí. Perfecto, ahora Ya. sí. Antes de elaborar el flujo de caja se elabora en base a los presupuestos. ¿Ok? Se elabora en base a los presupuestos y los presupuestos se elaboran en base a los estados financieros. Les pongo un ejemplo. Es decir, en mi presupuesto de ventas, yo voy a tener que en este mes de agosto yo he facturado 100,000 soles. ¿Ok? He facturado, no cobrado. ¿Ok? He facturado 100,000 soles. De estos 100,000 soles, 50,000 son al contado y 50,000 los voy a cobrar en 60 días. ¿Ok? Entonces, ese es en mi presupuesto de ventas. En mi flujo de caja, en el mes de agosto, yo voy a tener que he cobrado 50,000, porque recordemos que de esos 100,000 que vendí, 50,000 son al contado. Y agosto, septiembre, en octubre, yo voy a registrar el ingreso de esos 50,000. ¿Ok? Entonces, el presupuesto va a registrar las compras, es decir, los ingresos y gastos, en el momento en que ocurren. ¿Ok? En el momento en que nace la obligación, podríamos decir. ¿Ok? Y en el flujo de caja voy a registrar los ingresos y gastos en el momento en que se realizan efectivamente. ¿Ok? En el momento en que se realizan efectivamente. Ahora, la recomendación que yo doy para elaborar el flujo de caja es que tener discriminados separado mis ingresos que son al contado de los que son al crédito. ¿Ok? Y también debo de registrar mis salidas de dinero, las erogaciones, los desembolsos,
separados por rubro y evitar mezclar, introducir en el flujo de caja los gastos personales. No debo de mezclar los gastos personales. Esos ponerlos en otro comando, en otro cuadro de control. ¿Ok? Evitar mezclar los gastos personales con los gastos de la empresa. ¿Perfecto? Entonces, debo de registrar, tener en el rubro de ingresos, ¿qué ingresos son por líneas de negocio en la medida de lo posible? Ingreso por la línea de negocio A, por la línea de negocio B, por la línea de negocio C. Y en mis gastos, tener también separados impuestos, alquileres, sueldos, préstamos, leasing. Ser lo más específico posible y evitar, como les comento, mezclar los flujos de la empresa con los flujos personales. Esa sería mi recomendación. ¿Ok? Perfecto, señor Álvaro. De señorita Jenny Bailón consulta, ¿qué gastos conviene pasar a cuenta de tributos? Porque he visto que la escala de impuestos es muy alta. ¿Qué gastos? Perdón, ¿me podrías repetir la pregunta? No te copié muy bien. Sí, dice, ¿qué gastos conviene pasar a cuenta de tributos? Porque he visto que la escala de impuestos es muy alta. ¿Qué gastos conviene pasar a cuenta de tributos? Porque he visto que la escala de impuestos es muy alta. Bueno, la escala de impuestos va a ser muy alta, uno, de acuerdo al régimen, de acuerdo a cómo sean tus movimientos comerciales mes a mes. Ahora, ¿qué gastos conviene pasar a cuenta de tributos? No entiendo muy bien ahí la pregunta. No sé si se podría ser más específico, pero no entiendo ahí a qué se quiere referir, ¿no? Pero obviamente, pues, hay casos en los cuales los costos y los gastos, ¿qué pasa? Que todos los costos y los gastos tienen doble impacto. Tienen un impacto gerencial y también tienen un impacto fiscal. ¿Por qué? Les explico. ¿Qué pasa si yo compro materia prima para producir un bien X? Yo invierto en la confección de uniformes, en la confección de muebles, 100.000 soles para fabricar, para producir una cantidad considerable de bienes. Pero quizás de estos 100.000 soles, solamente 80.000 me dan factura. Y los otros 20.000 son compras negras, es decir, a los que yo le compro estos productos, estos insumos, estos ingredientes, no son empresas formales, no son empresas que tienen RUC, ni mucho menos me quieren dar su DNI para un tema de liquidación de compra que también es otra salida. Ojo, no me quieres dar factura, perfecto, pero tienes un DNI, dame un DNI, yo te voy a girar una liquidación de compra con mi RUC, pero ese gasto ya, ese desembolso ya se convierte en gasto porque ya tengo un comprobante de pago aceptado por SUNAT, que es la liquidación de compra, que también es una salida. ¿Ok? Entonces, veamos que los costos y gastos tienen doble impacto. Es una moneda que tiene dos caras. Tiene un impacto fiscal y tiene un impacto gerencial, financiero, económico para la empresa. Y yo debo de cuidar que ambas caras estén alineadas en mi proceso productivo, en mi proceso de administrativo.